Muy buenos días a todos, amigos de Balonmano. Un nuevo directo de la Real Federación Española de Balonmano aquí en Instagram. Seguimos con la serie de reportajes a generaciones de balonmanistas. Esta semana tocan los hispanos del año 86-87. Ya hemos sacado un par de reportajes en la página web de la Federación Española. Y esta semana nos hemos retrasado un par de días en el directo porque queríamos tener a uno de estos jugadores más representativos en esta generación. En este caso queremos tener a Cristian Ugalde, que ya lo tenemos aquí, además ya está conectado, ¿no? Vamos a invitarle. Cristian Ugalde, nos hemos retrasado porque además ha pillado justamente su... Esta temporada va a jugar con el AEK de Atenas y pues hemos pillado en plena mudanza a la capital helena. Cristian, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal el desembarco en Atenas? Bueno, pues poco a poco vamos buscando apartamento y preparando todo para cuando venga la familia. Pues estaba comentándolo en el directo, ¿no? Que el sábado ya estás a Atenas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué tal estas primeras horas allí? Bien, bueno, pasando un poco los test médicos, sobre todo lo que viene siendo con lo del COVID, las pruebas médicas y bueno, ya de cara al jueves nos reuniremos todo el equipo por primera vez y nos explicarán un poquito cómo va a funcionar estas semanas. Porque para que la gente lo entienda, en Grecia, ¿cómo están con el tema de coronavirus? A diferencia de España o de Alemania, que a lo mejor donde estabas tú viviendo. Bueno, bueno, desde un principio parece que lo controlaron un poco mejor, pero bueno, a veces esto tampoco se sabe muy bien si es así, pero bueno, aquí la gente la vida la lleva un poco mejor, no ves tantos casos, el tipo de las mascarillas se ve mucho menos, pero bueno, esperemos que lo tengan mejor controlado porque es que si no, la verdad que puede ser un poco desastre. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué te ha llevado a Grecia a jugar a balonmano? Bueno, la verdad que es una historia un poco larga porque yo terminaba contrato este año en Hannover, hablando con Carlos, él desde el primer momento quiso que yo siguiera, tanto Carlos Ortega como Iker, pero bueno, entre el club ya empezaba a tener algunos problemas económicos, necesitaban fichar un central con la baja de Morten Olsen, arrastraban una deuda porque un patrocinador dejó de pagar bastante importante y bueno, y entonces había que sacar dinero de donde fuera y como siempre los extremos somos los últimos, ¿no? Entonces en este caso pues me dijo que iba a ser complicado, que él quería que siguiera y bueno, y con todo esto, y después con todo esto del coronavirus pues al final afectó un poco, ¿no? Como se ha visto, también es uno de los clubes que ha rechazado jugar en la Europa League, ¿no? Entonces la verdad que las cosas están un poco feas, ¿no? También no solo como se puede ver en España, sino en Alemania también a algunos clubes les ha tocado bastante. Y bueno, entonces como me comentó eso, ya le empecé a preguntar a mi representante, que empezara a buscar, le comenté unos sitios que también me gustaría, ¿no? Para estar un poco más cerca de la familia y al final entre unas cosas y otras, pues o por la oferta o por otro tipo de cosas no salió y bueno, entonces decidí de hablar y decirle, oye, mira, me gustaría volver a España, si hay alguna opción. Después de muchos años, pues nos apetecía también por mi mujer, los niños, estar también mucho más cerca, ¿no? Ujú. Al final de unas cosas y otras, pues o no hicieron oferta o tenían ya el cupo lleno, ¿no? El extremos, entonces fue complicado, ¿no? Porque dije, o sea, no puedo ni volver a casa y entonces ya pensé que no me importaba el tipo de oferta económica, sino el poder volver a casa, estar cerca, jugar en la Liga Sobal algunos años más, porque al final aún tengo 32 años y creo que puedo aportar Ujú. bastante y bueno, al final nada y entonces luego ya surgió todo esto del coronavirus y dije, vale, entonces puedo ir pensando casi hasta una retirada o esperar un poco a ver si las cosas mejoran, ¿no? En el mundo del balonmano. Al final ha afectado tanto a toda la economía mundial que como no nuestro deporte, que al final es un deporte muy pequeño, se verá muy, muy afectado, ¿no? Entonces, a las pocas semanas sí que los de AEK Atenas se pusieron en contacto conmigo, nos explicaron un poco el proyecto que estaban haciendo, como bien sabéis, aquí están dos españoles, Nacho Plaza, Nacho Moya, y, bueno, y querían seguir creciendo, ser el equipo puntero en Grecia, ganar a Olympiacos que ya hacía años que no habían ganado y dar un Ujú. pasito más en Europa, ¿no? Este año estaban bien encaminados, si no era por el visto que hubieran ganado la Challenge y, bueno, y quieren seguir creciendo para poder ganar una de las competiciones europeas. ¿Qué plan tienen para estas próximas semanas? ¿Cómo se plantea la vuelta a la actividad allí en la AEK? Pues ya te he dicho, el jueves nos reunimos por primera vez, todo el equipo con el entrenador y a partir de ahí nos explicarán un poco cómo vamos a funcionar de cara cuando empecemos al 100%, digo yo, el lunes. Y de momento ya te digo los test, las pruebas médicas y ya nos explicarán un poquito cómo vamos a funcionar. Imagino que la familia habrá agradecido tenerte en casa estos meses, ¿verdad? Sí, eso, la parte positiva ha sido esa, ¿no? Poder estar con la familia
las 24 horas es algo que se agradece más cuando tienes niños pequeños que los ves muy poco, ¿no? Con tanto viaje, competiciones, pues hemos podido disfrutar de la familia. Luego cuando llegamos a España después eh, de un largo viaje, ya Fabi, ya. Después de un largo viaje, ¿no? Tuvimos que volver en coche, se nos acababa el contrato de la casa, todos tuvimos que volver, no había vuelos, hicimos un largo trayecto, ¿no? Desde Hannover hasta Menorca, cogiendo barco también con el coche, entonces pudimos disfrutar, ¿no? Estuvimos un poco relajados en Menorca también, casi un mes y pico, casi dos, y la verdad que se ha podido agradecer. Si hay preguntas en húngaro o en alemán, me tendrás que traducir porque tengo que reconocer que no sé ni papa. Fabián, ¿ha ido a comentar algo? ¿Te has reído? No sé Sí, qué era. sí, Fabian Bo me está preguntando si puedo hablar en alemán. Bueno, por El favor, capitán pues, del Hannover, sí. me pierdo, hablas en alemán, me pierdo. Bueno, Cristian, vamos a irnos al pasado. Vamos a Sí. irnos muchos años, bastantes años al pasado. ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos en el mundo del balonmano? ¿Cómo fueron? Bueno, pues lo mío, la verdad que como muchos hermanos pequeños de otros grandes jugadores, pues lo mío estaba muy claro, ¿no? Yo quería seguir los pasos de mi hermano Antonio. Nos llevamos 11 años de diferencia y bueno, yo me acuerdo que él empezaba en Granollers con 15, 16 años, yo tenía pues ya ves 4 o 5 años y me tragaba todos los partidos, ¿no? Me explicaba historias y bueno, me encantaba, ¿no? Iba a cada partido y lo seguía y era algo que me apasionaba desde muy pequeñito, ¿no? Y eso fue una de las razones de que me decanté por el mundo del balonmano. ¿Y cómo entraste al Barça? ¿Cómo fue ese momento de entrar a la cantera del Barça? Bueno, pues yo estaba en el Amo Las Plugas y de ahí, y claro, y ahí al jugar por la región de Barcelona, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Para un jugador Sí. que no tiene esa posibilidad de jugar en Barcelona o en el propio Cataluña. Nosotros lo tuve mucho más fácil en ese aspecto y bueno, y cuando se pusieron en contacto conmigo y me lo comentaron mis padres en casa, pues ni lo dudé, ¿no? Fue una alegría tremenda que te pudiera llamar el Barça y poder empezar desde las categorías inferiores, ¿no? ¿Cómo trabaja el Barça esas categorías? ¿Cómo recuerdas que trabaja el Barça esas categorías inferiores? Yo creo que para aquella época estaba todavía Valero, ¿no? Y siempre él tenía su filosofía de juego, el tipo de actitud, los valores, ¿no? Que te da el Barça. Yo creo que Valero lo reflejó muy bien en lo que es el Barça de balonmano y siempre mucha disciplina, mucha actitud y mucho trabajo y nunca salirse del tiesto, ¿no? Como bien decían. Y yo creo que a base de eso han podido salir jugadores. En mi caso, pues me hizo formarme y llegar a donde he podido llegar gracias a estos valores que consiguió implementar. Hablaremos de Valero, pero desde alguna figura clave, imagino, en tu carrera, ¿verdad? Valero Rivera. Así es, así es. La verdad que fue el que me dio el primer paso de poder debutar en un campeonato del mundo en 2009 y la verdad que es algo que siempre agradeceré, ¿no? Que pudiera confiar en mí porque sabía lo que le podía dar y la verdad que eternamente agradecido. Un tipo hiperprofesional, ¿no? Yo creo que es la profesionalidad, la definición de la profesionalidad de Valero Rivera, ¿no? Profesionalidad, respeto que tenían todos los jugadores hacia él, no solo los jóvenes, sino los mayores, leyendas consagradas, la verdad que era increíble, ¿no? El respeto que causaba en el mundo del balonmano. He visto tus datos como juvenil y junior en ambas categorías, más de 100 goles con la camiseta de la selección. ¿Te acuerdas de tu primera convocatoria con la base? Sí, la verdad que las recuerdo siempre, la verdad que muy positivas, ¿no? Son épocas que son, la verdad que maravillosas, ¿no? A mí me encantó pasar por cada fase, recuerdos antes de empezar con la selección promesas, las convocatorias que hacíamos de 50 jugadores de todo el ámbito nacional y eran experiencias pues maravillosas, ¿no? De poder convivir con gente por primera vez que salía fuera de casa en el mundo del balonmano, reunirte, hacer como convivencias de balonmano, pues era algo que pues para un jugador de balonmano poder hacer todo esto es algo increíble, ¿no? Son épocas de mi vida de balonmano que siempre recordaré, ¿no? Como muy positiva. Y luego llegó ya la selección promesas con Juan Moreno y Juan García de León y Salamanca y la verdad que era que lo viví como una parte muy positiva y recuerdo que nos hacía entrenar, pero como no había entrenado nunca, de 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, era algo que no he vuelto a tener, creo, en el mundo del balonmano, ¿no? Y al final, pues en esa generación fue que conseguimos las Olimpiadas de las Juventudes Europeas, los famosos FOG en Fokker. París, ¿no? Y ellos siempre me lo recuerdan, dijeron, nosotros fuimos los únicos que te hicimos ganar una medalla de oro en categorías inferiores, siempre lo recordaré, siempre lo recordaré. Sí, porque en juveniles no jugaste ningún torneo grande y en junior sí, pero quedasteis novenos y quintos, si me equivoco. Sí, Eh, era la primera vez que
juveniles se jugaban los campeonatos de Europa, pero ese es. año fue el primer año que hicieron un mundial. Mundial y no Eligieron los del año anterior de la otra generación, solo los primeros de cada. Entonces fue un poco, digamos, un poco putada, ¿no? Sí, Para nosotros, porque nos quedaron fuera sin haber tenido opción ni de clasificarnos. Uh-huh. Entonces, luego ya el siguiente año tuvimos el pre-europeo en Granollers, que lo perdimos contra Eslovaquia, creo que fue un palo muy duro para nosotros. Y luego ya al siguiente ya sí que nos metimos, ¿no? En los campeonatos con la Junior, ya que quedamos ahí novenos, que yo me quedé fuera también un día antes. La verdad que no he tenido en este aspecto mucha suerte, porque recuerdo antes de ir al campeonato tuve una pequeña lesión, también me quedé fuera. Y luego ya el año siguiente en Macedonia sí que lo pude jugar todo. Entonces ahí ya quedamos quintos y bueno, es lo único que recuerdo. Fue el principio de las categorías inferiores en la Promesas y lo último en la Junior en Macedonia. Hay que decir que en vuestra generación estuvieron Mikkel Hansen, el danés, y Gersheimer, el alemán. En aquella época ya eran jugadores que destacaban o que se les veía pinta de que iban a ser dominantes en el mundo del balonmano. Sí, la verdad que sí, que encima el balonmano nórdico siempre se caracterizaba. Nosotros llegábamos así siempre pequeñitos, delgaditos, y llegábamos allí contra los nórdicos que ya eran fuertes. Su manera de pasar el balón siempre se ha caracterizado con balones muy tensos, directos, y lanzaban de una manera que ya los veías, ¿no? Que iban a llegar. Y luego ya todo el mundo veía cómo era V, que ya desde un principio se le caracterizaba por sus lanzamientos de calidad y su manera de defender, ¿no? Era avanzado para aquellas. Y sí, luego también tenían a Tove Hansen, Dinamarca, que también lo recordamos, Strobel con Alemania, que hasta hace poco también estaba jugando. Y luego en mi último campeonato del mundo junior ya subió Landín a la portería, porque es una categoría un poco más pequeña, pero ya vino, como en el caso nuestro que vino Maqueda y Alberto Agrezabalaga. Y sí, ya se les veía que estos jugadores iban a despuntar. Te voy a preguntar, ¿te acuerdas de tu debut en el Barça? 17 años, si me equivoco, ¿verdad? El día siguiente a cumplir 17. Al día siguiente sí, fue así. Fue contra el balonmano Granollers. Encima la rivalidad entre Barça y Granollers. Mi hermano jugó muchos años en Granollers, salió de allí. Y siempre fue especial, ¿no? Lo recuerdo con muchísimos nervios. Me acuerdo que para aquellas había 3 extremos, pero estaban lesionados, creo que estaba O'Callaghan lesionado, Valero también, y entonces estaba con Lucas Visey. Y me entró, ¿no? Me tocó jugar y recuerdo de haber jugado 15-20 minutos y Se ha ido, no sé si... y recuerdo con muchísimos nervios, pero bueno, es algo que nunca se olvida. Desde luego el Barça siempre va bien cargado de plantilla, ¿eh? Sí, no, para aquellas... Tú dirás, para ese año que yo debuté ya entrenaba de vez en cuando, estaba ahí Carlos Ortega, era su último año, porque la temporada, creo que 2004-2005, que vino de las Olimpiadas, lesionado. O sea, no jugamos juntos porque estuvo lesionado, pero mira, de la casualidad que su último año de balonmano fue el primero en el que luego lo tiene entrado tanto en Veszprém como Hannover, y claro, Iker Romero, que ya estaba. ¿Cómo es compartir vestuario, si no tan pequeño, con todas esas figuras, ¿no? Del mundo del balonmano? Yo he sido siempre una persona muy, muy vergonzosa, ¿no? Y siempre me ha dado mucho respeto, y claro, y para mí yo siempre he sido leyendas, los he visto jugar desde muy pequeñito, ¿no? Porque siempre me ha apasionado, tanto por mi hermano, me ha encantado ver el balonmano, y para mí era y entrar aquí en el vestuario siempre con mucho respeto, mucha educación, preguntar dónde me podía sentar, y bueno, y siempre lo recordaré que siempre nos metían ahí en una zona de la esquina, nos cambiábamos todos los jóvenes, pero bueno, para nosotros aquello había que estar eternamente agradecidos. ¿Algún jugador que en especial fuese cariñoso con los más jóvenes? ¿Alguno que recuerdes más concretamente? Bueno, Iker siempre se lleva muy bien con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, luego estaban los más veteranos que siempre nos pinchaban un poco más y para que luego intentábamos sacar más de nosotros, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Barufet, Dragan Skrivic, la escuela balcánica, siempre presionaba mucho a los jóvenes, pero bueno, luego venían y decían, ¿os acordáis cuando yo os metía tanta caña? Mira, a ver hasta dónde habéis llegado. Y bueno, y entonces era otro tipo de balonmano, otra filosofía, y la verdad que era otra manera de educar a los jóvenes que, bueno, que también nos ha venido bien. A ver si engañamos a Iker y cuando llegue su generación le tenemos, porque seguro que hay muchas anécdotas que contar con Iker, ¿no? Con Iker hay demasiadas, sí. Os lo dejaré a vosotros. ¿Alguna que recuerdes tú de tu época como juvenil o junior para la selección? ¿Alguna anécdota que...? Bueno, como te he comentado, ¿no? Sobre todo en la promesa, la manera que nos hacía entrenar Juan Moreno, el tipo de ganas que le ponía, ¿no? Recuerdo que los entrenadores acabábamos reventados, pero fue algo que aprendimos, ¿no? Y ya nos empezó a inculcar el tipo del balonmano español, de disuasiones, líneas de pase, y ya te digo que al final es como se ha ido viendo en nuestro tipo de balonmano. Estuviste, si no me equivoco, 8 años en el Barça, ¿verdad? ¿Sí? ¿El título más especial que conseguiste allí cuál fue?
o el que más recuerdas, porque conseguiste muchos, pero el más especial. Bueno, siempre se recuerda el primero, ¿no? Pero bueno, para aquellas también eran más jóvenes, jugué muy pocos minutos, pero el ganar la segunda Champions League ya jugando más minutos, pues siempre se recuerda, ¿no? Siempre se llevará más dentro. Y también otra muy importante para mí fue la Copa del Rey que ganamos en Granollers, que para esas Juanín se lesionó creo que una semana o 2 semanas antes y me tocó coger toda la responsabilidad. Creo que fue esa en el 2009 o 2010 y me tocó coger toda la responsabilidad de jugar los 3 4 partidos enteros y encima la ganamos, ¿no? Entonces es algo muy especial para mí, que para que ya estaba era muy joven y me tocó dar un paso enfrente. Una pregunta, cuando saliste del Barça, ¿fue más el Barça el que prescindió de ti? Porque quizás buscaba otro tipo de extremos, ¿o fuiste tú que sentías que necesitabas un reto nuevo en tu carrera? No, hombre, yo para que ya tenía 24 años, un jugador de la casa de Barcelona con toda su familia, en esos momentos jamás imagina, ¿no? Cambiar de equipo, ¿no? Sí que había para aquellas entonces interés de Ciudad Real y tal, pero claro, yo siempre lo tuve muy claro que quería seguir allí porque es mi casa, ¿no? Y qué mejor sitio que un club como el Barça. Ujú. Sí que para ese entonces yo terminaba contrato, se pusieron en contacto con Stranowski, entonces Juanín tenía contrato o iba a renovar, entonces estaba claro que yo tenía que salir, ¿no? Pero en ningún momento fue porque yo no quisiera seguir allí. He leído una entrevista que comentabas que casi pensaste que era el fin del mundo no salir del Barça. Pero ahora visto en perspectiva, ¿crees que podría haber sido un acierto, o puede haber sido un acierto el haber tenido toda esta trayectoria que has tenido fuera del Barça? Al final te has Sí, consolidado en otro lugar que no es tu casa, ¿no? eso es, sí que en esos momentos cuando me dicen que no voy a seguir, que tengo que empezar a buscar fuera, un jugador de la casa, tantos años, ¿no? Porque al final desde que empecé la base con 12 años estuve hasta los 24 antes de las Olimpiadas, ¿no? Antes de empezar Ujú. las Olimpiadas de Londres, pues sí que dices, guau, ¿y dónde voy? No, la verdad que para entonces todavía no habían empezado a salir los jugadores, fue en esa generación, ¿no? Cerca de las Olimpiadas de Londres que empezamos a salir los jugadores, perdón. No. Eh, y dices, guau, sí que fue duro, ¿no? En esos momentos, claro, tampoco sabía dónde íbamos a ir. Hungría, no, yo, mi idea era poder ir a la Liga Francesa, que era lo que más apetecía, donde más igual podía, por nuestro estilo de juego, entonces salió la opción de Hungría, ¿no? Dije, no sabíamos, pero claro, madre mía, perdón, Nada, tranquilo. me llamó Laszlo, me comentó el programa, todo el proyecto que querían hacer y luego hablé con Xavi Sabaté, Ortega y sí, sí que era verdad que querían hacer nuevo equipo porque perdían en cuartos de final. Madre mía. El clima griego, ¿eh? No te Sí, ha sí. sentado bien, ¿eh? En cuartos de final oh, perdón, necesito un poco Nada, más. tranquilo. Y bueno, sí que me llamaron y entonces empezamos a hablar con ellos y aceptamos la oferta y la verdad que encantado, ¿no? Creo que han sido mis 6 mejores años de mi carrera deportiva. Tuve el primer puesto, ¿no? Compartía con Gergo y Bansi, pero veía que yo con Carlos tenía siempre la mayoría de los minutos en los momentos importantes y yo creo que fue los mejores años de mi vida, ¿no? Poder jugar en Veszprém, que luego al final, como ya se ha visto, todo jugador quiere ir allí. Ujú. Están luchando por ganar siempre la Champions League y yo creo que fue el mejor momento, ¿no? De mi vida. Me preguntan aquí en el directo que cómo fue tu adaptación a Veszprém y yo te voy a preguntar ahora precisamente, porque a todo el mundo que le pregunta por ti me hablan de que eres un tipo muy familiar, ¿no? ¿Qué papel juega la familia o ha jugado tu familia en tu vida deportiva? El haber salido de Barcelona tan joven, con tu mujer a Veszprém, ¿cómo fue todo? ¿Cuál es el papel que ha jugado tu familia en todo este proceso? Entonces también yo tenía 24 años, mi mujer 22, éramos muy jóvenes, ¿no? Le quedaba un año, año y poco para acabar la carrera de Derecho y bueno, le planteamos esta opción, la oferta era muy buena, Iván Ortega, Xavi, Laszlo, Chema, Oneto y lo veíamos como había que probar, ¿no? También la oferta económica allí era muy buena entonces y ella desde el principio me apoyó, no le importó, ya podía seguir estudiando a distancia y entonces no lo dudamos, ¿no? Luego llegamos allí, la verdad que el club increíble, ¿no? La manera que te ayudaron desde un principio, te cuidaban en todos los aspectos, te quisieron ayudar en todo, entonces la verdad que así todo se hizo la adaptación mucho más fácil, ¿no? También tener a Carlos y Xavi de entrenador también ayudó mucho, ¿no? Porque es el mismo sistema que veníamos jugando tanto la selección, Barça. Entonces para esto también fue mucho más fácil para mí el adaptarme y luego ya te digo, una ciudad pequeña que la afición se vuelca con el club y los jugadores, que también se hizo todo mucho más fácil. Cuando llegas a un país como Hungría,
el haber sido canterano del Barça y haber jugado en el Barça de la selección, ¿te da caché? O sea, ¿realmente sientes que te respetan más por ese hecho de haber jugado en el Barça y en la selección? Bueno, la gente, bueno, sí ve que vienes del Barça, pero tampoco saben entonces, ¿no? Ellos cuando tú llegas allí y rindes, sí que te los ganas, ¿no? Pero claro, por mucho que tú vengas con un escudo de donde vienes antes, eso les da igual. Si no rindes, da igual que vengas de Kiel, de París, tal, que si no, no has rendido lo que has tenido que rendir, pues no te valoran como tal, ¿no? En este aspecto me salieron muy bien las cosas y la verdad que guardo un gran recuerdo de Veszprém porque siempre me han tratado muy bien y la afición me ha querido muchísimo. La espinita, imagino, como he podido ver también en entrevistas, la Champions, ¿no? Que se os escapó inexplicablemente, ¿no? Sí, la Ante verdad que Kielce. esto es es una espinita junto con el Mundial de España que no me quitaré en la vida, ¿no? Pero yo creo que lo de la Champions después, yo creo que para todo aficionado esa Final Four fue una de las mejores que se han podido vivir en la historia. También nosotros en semifinales teníamos el partido perdido a falta de un minuto y poco contra el Kiel, que tenían ellos balón, perdíamos de uno y robamos los dos balones y acabamos en el último segundo empatando y al final ganamos en el tiempo de descuento. ¿No? Luego en la final, como tú bien dices, después viene el 9 a falta de 12 minutos, la verdad que fue un palo muy duro, ¿no? El perder de esa manera, jugando dos extra time y luego los penaltis, pues fue muy duro, la verdad, fue muy duro ese momento. Sí, porque habría sido muy especial, ¿no? Ganar la Champions con dos equipos diferentes, ¿no? Al final es una forma no sé, de sentirte completamente realizado. Es decir, no solamente la ganas con tu equipo, con el Barça, sino que te vas a otro equipo y también la ganas, ¿no? Hubiese sido un gran respaldo para ti, Hubiera ¿no? sido, yo creo que ya para el colofón de mi carrera, ¿no? El poder ganarla con Veszprém después de que lo estuviéramos intentando, porque el año anterior perdimos la final con el Barça, pero bueno, hay que decir que en esos momentos el Barça era el mejor equipo, con Karabatic, con Raúl se tenían un equipo muy bueno, jugaron muy bien durante todo el año y bueno, en ese podías decir que vale. Haber sido segundo creo que era merecido para nosotros, lo hicimos muy bien, pero ellos fueron mejores, pero la de Kielce yo creo que ese año era el nuestro, yo venía ya he llevado 4 años allí, cogiendo mucha responsabilidad en el equipo, jugando bien y entonces yo creo que haberla ganado yo creo que hubiera sido ya perfecto en ese aspecto. No, no lo he puesto en el guión que tenemos más o menos pactado, ¿no? Pero la etapa de Alemania con Antonio Carlos y con Iker allí en Hannover, ¿qué tal la experiencia? Porque supongo que es muy bonito jugar la Bundesliga alemana, ¿no? Muy especial. Sí, es bonito, ¿no? Podré decir que tengo siempre la experiencia de haber jugado en Alemania, pero está claro que es otro balonmano. Como bien veis, hay muy pocos españoles aquí. Es otro tipo de balonmano, otro tipo de jugadores, lo que también aquí destacan más. Y bueno, al haber ido con Carlos Iker, pues ha sido una experiencia bonita. El equipo ha jugado muy bien. Hemos hecho un temporadón este año. Todo el equipo se ha adaptado al sistema español y la verdad que en este aspecto hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Yo creo que una liga tan complicada como la Bundesliga, meter un sistema español no es fácil y que haya funcionado tan bien, yo creo que es algo de admirar y es algo que toda la liga debería tener en cuenta, ¿no? Si quieren tener éxitos, apuesta por entrenador español. Sí, porque en Francia los jugadores españoles que se han ido a Francia se han adaptado perfectamente, pero los españoles que os habéis ido a Alemania, muy pocos habéis conseguido rendir a un gran nivel, ¿no? Fíjate, Cañellas, de tu generación, también le costó muchísimo, ¿no? De hecho, solo estuvo una temporada en el Kiel, ¿no? Sí, así es. Yo creo que también es otro tipo de jugador el que gusta allí, ¿no? El que lanza 20.000 veces, el que mete muchos goles aunque fallen, o sea, el típico trabajador que se curte en defensa, roban balones, yo creo que no lo valoran tanto, ¿no? Ese es lo que me ha parecido ver, ¿no? Y bueno, es una lástima, ¿no? Porque al final también se ganan muchos partidos desde la defensa, pero bueno, ellos verán lo que hacen. Bueno, etapa de la ECA. Al inicio de la entrevista hablabas de ofertas y demás. ¿Alguna liga que te haya tentado y no haya sido finalmente en este Bueno, proceso? a ver, yo ya después de esto pues me apetecía estar o cerca de Barcelona, ¿no? La zona de Francia, sur de Francia, pues apetecía más que nada por estar más cerca de mi familia y si no, Portugal porque también se vive muy bien que España, ¿no? Entonces esas eran mis opciones de poder, que me hubiera gustado tanto a mí como a mi familia después de estar 8 años en climas bastante fríos, el poder ya estar un poco más cerca de lo que es nuestra cultura. ¿Cuántos años has firmado con Nike? Si se Dos, puede decir, ¿eh? Dos dos. años. Bueno, yo creo que hay que hacer un llamamiento a equipos españoles, ¿no? Que en 2 años se acuerden de Ugalde, ¿no? Sí, sí, Porque estaría imagino bien. que acabar la liga, acabar tu carrera en la Nacional, yo creo que es algo que te gustaría, ¿no? Sí, me encantaría, por eso ya como te dije, me hubiera gustado ir este año, si hubiera habido opción, pero al final, entre unas cosas y otras, pues
los clubes no acabaron de ni siquiera hacer la oferta. Entonces, pues bueno, ya te digo que encontré esta opción que me parece muy interesante. Vamos a hablar de tu etapa en la selección. Te iba a hacer una pregunta que no te la he dicho. ¿Te acuerdas de tu debut con la selección? ¿Dónde fue y contra quién? De la absoluta, Sí, sí, me acuerdo que fue, no sé si en Leganés o en Getafe, lo confundo, perdón. Fue pero en Madrid. Fue en, partido oficial. Sí, pues yo creo Sí, que es que en muchos sitios nos cuentan como el partido oficial fue en Brasil un torneo que mezclamos ay, la ay, selección junior con sí, una selección B y de cara a preparar nuestro Mundial de Macedonia. Y me sí, acuerdo que fue en Río de Janeiro. Pero sí, vale, sí, esto nos lo cuentan, pero yo de verdad el que cuento de verdad es el clasificatorio con el entrenador que fue Javier García Cuesta sí. contra, creo que fue Chipre. Chipre Hombre, en, sí que está. en Leganés, La, pero no recuerdo. la En verdad es Madrid. que En Madrid. tenía Y luego marcado, nos tocaba jugar el fin de semana en Ucrania, que a mí me tocó antidoping en el hotel, con nuestro médico, con Juanjo. Y sí, sí, me sí, acuerdo de esa primera semana y con muchos nervios y me acuerdo de tener a Davis de compañero para aquellas que vino y me ayudó mucho con el tema del 5-1 esa semana y, bueno, y al final sí. pues poder aprender siempre de los mejores. Pues Davis, Juanín García, estar con Valero, pues todo esto ha ayudado muchísimo. Albert Rocas, estamos siendo en el otro puesto. Exacto. Estoy mirando el historial además tuyo, efectivamente, bueno, el que yo tenía marcado era en Brasil, Sí, contra Brasil, sí, pero efectivamente después fue en Pinto contra Chipre, ganasteis pinto. 32-20 y marcasteis un gol. Y Pero luego, sí, no. y luego fue ya el Mundial de la mano de Valero Rivera. Te voy a preguntar por ese mundial, ¿no? Porque fue un mundial muy complicado, ¿no? 13ª posición es la peor en la historia de la selección. Ujú. ¿Cómo fue ese mundial? Porque no imagino que nada fácil, ¿verdad? No, la verdad que veníamos de hacer el torneo internacional de España, me acuerdo que estaba Argentina, Alemania y no me acuerdo de otra selección y veníamos de hacer un torneo muy bueno, ganamos a Alemania muy bien, nos Ujú. presentamos en el campeonato, no sé si fue, creo que el primer partido fue Cuba y luego ya nos tocó el grupo Croacia que era la anfitriona en Split, nos tocó Suecia y ya el último partido sí que nos la jugábamos contra Corea y al final era ese partido que no nos salía nada y acabamos perdiendo de uno y nos quedamos fuera de la segunda fase, ¿no? La verdad que recuerdo muy duro, ¿no? Porque encima nos mandaron a Pula a jugar la President's Cup, un hotel, los pabellones no eran lo mismo, o sea, fue Ujú. duro, ¿no? Para jugadores por ejemplo, Barrufet volvió, se retiró de las Olimpiadas, después de las Olimpiadas, volvió a la selección para ayudar a Valero, o sea, había una generación muy buena, ¿no? Y que venía del bronce olímpico y el jugar ese campeonato, la President's Cup fue un palo muy duro, ¿no? Yo siempre lo recordaré porque fue mi debut, eh, fue un debut que bastante bueno para mí, pero al final si el equipo no pasa de ronda daba igual, ¿no? Sí. 2 años después en Suecia, con un equipo muy distinto, ¿no? Muchas caras nuevas con respecto a 2009. Y el equipo fue otro, ¿no? Medalla de bronce, además, jugando contra Suecia, en Suecia, en Malmö, Uh ¿no? -huh. Un partido muy especial. Yo me acuerdo que lo cubrí con la Fede. Muy especial aquel partido, ¿verdad? Sí, la verdad que ese campeonato, ya por ejemplo, el año siguiente, en el 2010, jugamos en Europa de Austria, el equipo hizo Ujú. una primera fase muy buena, empatando contra la actual Francia, que aquella Francia para entonces era y ha sido la mejor de la historia, ¿no? Hicimos Ujú. muy buena primera fase, una segunda fase también buena, pero por un partido que perdimos en todo el campeonato, que creo que fue contra Polonia, nos quedamos por el gol average fuera, porque Joder, sí, Polonia sí. no... Y acabamos sextos, ¿no? Y bueno, entonces el equipo ya iba creciendo y ya de cara al Mundial de Suecia sí que hubo un nuevo cambio y el equipo seguía trabajando, ¿no? Después de estar 2 años trabajando con Valero, pues al final ese mundial fue muy bueno, tanto la primera como la segunda fase y nos quedamos a un pasito, ¿no? Contra aquella Dinamarca que nos dejó fuera, ¿no? Porque al final estaba también jugando en casa y ese bronce, ya te digo, Suecia, que parecía que iba a ser muy difícil porque encima no teníamos ni casi 24 horas, ¿no? Porque jugamos al día siguiente por la mañana allí en Sí. Malmo contra la anfitriona, que creíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, nos levantamos mejor que ellos y conseguimos esa medalla que tanto se deseaba, ¿no? Después de los 2 años que pasamos, sobre todo el primer mundial que tantos palos recibimos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. 2013. Imagino que una espina muy grande en tu carrera, ¿no? El lesionarte 2 días antes de jugar un mundial en tu casa, que casi puede ser el sueño de cualquier jugador, ¿no? Sí, la verdad que ¿Cómo, todo el mundo cómo esperaba. fue aquello? La verdad que todo el mundo esperaba ese mundial, veníamos de esta generación ya empezaba a despuntar, a jugar semifinales, ¿no? Entonces, ese momento de jugar el campeonato en tu casa, yo creo que había opciones de conseguir no solo medalla, ¿no? Sino ganar el oro, ¿no? Y así fue. Fue un momento ese duro, ¿no? El torneo internacional de España, de esa pequeña lesión que me apartara de poder jugar el campeonato deseado por todo español, ¿no? Luego viviste la final en tu casa, en Barcelona.
Ujú. Y si no me equivoco, llegaste a subir al podio, ¿verdad? Sí, Con los lo compañeros. estuve siguiendo desde Vesper, ¿no? Y luego de cara a la semifinal y la final tuvimos fin de semana libre. Viajamos también Ortega y Xavi, que eran los entrenadores en Vesper, fuimos a verla y bueno, y Valero en todo momento supo que yo estaba allí y cuando fueron a entregar las medallas nos llamó, ¿no? A los que estábamos en la grada y pudimos estar en el podium, pero bueno, fue un momento que muy bonito, ¿no? De agradecérselo a Valero el poder que sabía que éramos parte de esa generación que había luchado tanto desde el 2013. ¿En qué acertó Valero? Porque en 4 años un equipo que quedó 13º lo hizo campeón del mundo. ¿En qué crees que acertó Valero en estos 4 años? ¿Cuál fue la clave de ese éxito? Pues Valero no se rindió, ¿no? Todo el mundo confiaba en él. Él ha conseguido mucho en el mundo del balonmano con el Barça y sabíamos que si seguíamos trabajando de la manera que él quería, ¿no? Y el equipo cogía las ideas, tenía las ideas claras, íbamos a conseguir algo grande, ¿no? Y ya te digo que después de ese campeonato el equipo fue subiendo poco a poco. Ya desde ese mundial, desde 2011, la selección no volvía a bajar, ¿no? De unas semifinales hasta el día de hoy, que mira lo que se ha conseguido, ¿no? Yo creo que la base del trabajo, el éxito y el respeto y mucho trabajo se ha dado sus frutos, ¿no? Sí, pues luego con Manolo Cadenas el equipo siguió, como tú hubieras dicho, ¿no? Se siguió manteniendo en semifinales, ¿no? Ujú. Cuartos en Qatar, terceros en Dinamarca, que ahí estuviste tú. Y en Polonia también estuviste, si me equivoco, ¿verdad? Plata en Polonia. Sí, por el de la lesión. Uy, te Seguimos, escucho muy bajito. seguimos trabajando con Manolo de la misma manera, él quería Sí. seguir manteniendo las mismas ideas, justo junto con su manera de jugar. Y el equipo pues no defraudó, ¿no? No es fácil llegar durante tantos años a semifinales y con el cambio de entrenador y algunos jugadores el equipo siguió estando ahí por las peleas de las medallas y es algo que agradecer, ¿no? Llegamos hasta la final del Campeonato de Europa y un mal partido, pues al final pierdes la clasificación directa y luego lo que sucedió en el Preolímpico, pues fue un palo muy duro para el broche de esta selección que yo creo que en esas Olimpiadas también se podía haber conseguido algo. Desde luego, inmerecida. O sea, no se mereció ese equipo ese palo, ¿verdad? Yo creo No, que no, era la un equipo verdad que que no. merecía de haber estado en Río. Y más si miras los años anteriores, que siempre ha sido una selección que ha conseguido medallas, ha jugado semifinales, ha jugado finales, que te aparten de poder jugar unas Olimpiadas, yo creo que eso se deberían plantear de otras maneras, ¿no? Que cuentes son los dos últimos campeonatos un poco injusto para una selección que venía de campeona, Uh -huh. del 2014 cuarta, tercera, segunda, es un poco injusto que una selección como en aquel entonces nosotros no pudiéramos estar en las Olimpiadas. Durante esos últimos años tuyos en la selección, prácticamente Valero y tú erais inseparables en el extremo izquierdo. ¿Qué relación tienes con Valero hijo en este caso? Sí, Valero hombre, con Rivera. Valero yo ya lo conocía también de la selección, de, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, de pues algún torneo de balonmano playa íbamos con los mismos amigos de la cantera del Barça, entonces siempre lo he conocido y cuando estábamos compartiendo vestuario, pues más que una competencia, pero sana, éramos como amigos y entonces nos ayudábamos en todo momento. Él es un tipo de jugador bastante distinto al mío, él es muy habilidoso, mucha calidad, pero bueno, yo podía aportar otra cosa que el entrenador, Uh -huh. efectivo, velocidad, la defensa, y entonces en esto nos compenetrábamos muy bien y cuando el entrenador necesitaba una cosa u otra, pues siempre estábamos los dos, ¿no? Y en este aspecto, pues nos ayudábamos de cara a los rivales, el entrenador, los porteros, y entonces yo creo que en esto nos llevamos muy bien y también eso fue muy importante para el grupo, ¿no? Y ya la última en este bloque de selección, he leído una noticia que tú comentabas que te pilló un poco por sorpresa que Jordi no te convocase en su entrada al banquillo de la selección. Visto en perspectiva, tu cuerpo llegó a agradecer el parón, porque al final eran muchos años, ¿no? Alternando selección con club, sin parar. ¿O crees que te quedaba gasolina para poder haber apurado un poco más y haber estado en estos últimos éxitos de la selección? Hombre, todo jugador siempre quiere la selección, ¿no? De su país. Yo creo que es uno de los mejores momentos de tu carrera deportiva el poder jugar por tu país. Y bueno, sí que me llamó la atención porque yo venía, creo que de estar jugando muy buen nivel y Veszprém justamente fue el año este de La Plata. Con el Veszprém ganamos todo, Seja, jugamos la final de la Champions contra Kielce. O sea, fue una Final Four muy buena para mí. También elegí el mejor extremo de la Final Four. Entonces, la primera concentración, al menos yo no digo de haber más tarde, sino la primera concentración creo que al menos podía haber probado, ¿no? Puedes mirar cómo le rindo, igual luego vas y dices, no me interesa este jugador, prefiero otra cosa, pero yo creo que me merecía la oportunidad de que me hubiera visto por una vez solo, el probar Uh-huh. si soy del tipo de jugador que quiero o no, ¿no? Ya desde un principio me descartó, ya luego no me metió ni en las listas de 40 creo que era, y eso es algo que no es que te molestes, sino dices, creo que vengo un poco de respeto, que vengo bastantes años, creo que el haber podido estar en una convocatoria, ni que sea,
que él me vea, que luego no cuente conmigo, pues para que pueda decidir, ¿no? Entonces, claro, y vaya pasando el tiempo y ya ves los jugadores que están ahora, pues están a un gran nivel, están en grandes clubes y lo tienen más que merecido, ¿no? Entonces sí que mi momento ya ha pasado, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que venía de estar en muy buen nivel en Veszprém y en la selección. Bueno, las preguntas que tenemos ya medio pactadas están hechas, ¿vale? Voy a hacerte un par de preguntas que le voy haciendo a todos los entrevistados, ¿vale? La voy a cambiar un poquito contigo, ¿vale? Vengo preguntando que a qué equipo no le podrías decir nunca que no. Bueno, te la voy a hacer. ¿A qué equipo nunca le podrías decir que no? Si mañana te llega un equipo y te presenta una oferta que quizás en lo económico no fuese gran cosa, pero ¿a qué club no le podrías decir que no? Al Barça. Al ¿Y Barça alguno con el... y en estos momentos, después de mi experiencia, al Veszprém. A ver, espera. ¿Y algún equipo en el que te hayas quedado con la espina de me hubiese gustado jugar en un equipo concreto y no llegaste a jugar? Pues mira, para aquellas también me hubiera gustado Ciudad Real. El haber trabajado con Talan y con aquel grupo de jugadores, que había muchos en la selección, creo que hubiera sido una experiencia muy buena, ¿no? Y otro tipo de balonmano que yo creo que hubiera aprendido muchísimo. ¿Y algún club que te hubiese hecho una oferta, algún club te llegó a hacer una oferta y estuviste a punto de dar el paso, que no fuese Ciudad Real, porque has comentado que Ciudad Real se llegó a interesar por ti, pero algún club más que se llegó a interesar por ti y no llegaste a dar el paso y que ahora se pueda decir con el paso de los años? La verdad que fue todo un poco, por ejemplo, al salir del Barça sí que había alguna cosita, pero después de lo de Veszprém, al hablar directamente con Ortega y con Laszlo, pues ya no escuchamos más, ya firmamos allí. Y luego la opción de Hannover, sí que hubo algún contacto con el Barça, pero al final se interesaban por otros jugadores y entonces acabé en Hannover con Ortega. Pero sí que recuerdo que me hicieron una oferta el Chejov en Rusia antes de ir a Veszprém, unas semanas antes. Y que menos mal que luego salió lo de Hungría. No sé qué hubiera pasado allí. No te hubiese visto en Rusia jugando. No sé, lo de Rusia, menos mal que no. Otra pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Tu 7 histórico de la selección española? Uf, ¿Cuál sería? es que ha habido muchos grandes y claro, depende de qué tipo de momento de la selección cojamos, ¿no? A ver, como extremo izquierdo, pues podríamos coger Guijosa, ¿no? Extremo derecho, Antonio Carlos Ortega. Central, Raúl Entre Ríos. Aprovechando que le tenemos en el directo aquí, que está viéndonos. Opa, Raúl, míralo. un saludo. Bueno, pues lo quito, no, Raúl Entre Ríos mejor que no. Luego se lo cree. Lateral izquierdo, yo creo entre Demetrio Lozano y Alberto Entre Ríos. Mira, los dos hermanos estarían ahí. Lateral derecho, es que claro, en aquella época Mateo Garralda, y si no me quedaría con el Maqueda actual. Y de pivote cogería a Rolando Urios, ¿no? Que fue el momento ya del paso de conseguir esta generación de tantas medallas, la primera medalla de oro mundial. Y en la portería, pues Barrufet. Barrufet. Y Has dicho el Maqueda, el Maqueda actual. Imagino que... ¿Cómo ha cambiado Maqueda, no? Con el paso de los años. Sí, yo que he estado muchísimos años desde la cantera, que lo conozco del Barça, de estar jugando juntos en el segundo equipo, muchos sectores, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y la verdad que es un jugador siempre que hay que tenerlo en tu equipo por todo lo que te da, ¿no? En defensa, su garra, su espíritu de lucha, siempre ayuda. Me acuerdo más, cuando lo has dicho, me acuerdo en la final contra Croacia, este europeo. Los 3 goles que marca Maqueda después de ir 2 abajo con el primer tiempo muerto que pedimos, no sé si te acuerdas, 3 goles seguidos de Maqueda que nos dan, que nos permiten empatar el partido. O sea, sí, así es. Es un No, y el estar con Macarena le ha ayudado a calmarlo un poco porque es muy caliente. Sí, la verdad es que sí. Aquel partido que creo que es las semifinales contra Dinamarca que comentabas, ¿no? Del Euro del Mundial de Suecia, creo. ¿Ahí estaba Maqueda? No. Sí, en el Mundial de Suecia fue su primer campeonato. Me acuerdo de una exclusión en el minuto 50 que íbamos arriba, además, en el marcador. Me acuerdo que íbamos con ventaja. Nos mató. En fin. Vamos con preguntas que tengo aquí de gente que nos ha dejado pues en stories y demás. El papel que ha jugado Nacho Moya en tu fichaje por AEK Atenas, o los españoles en este caso que están en AEK, ¿qué papel han jugado? Hombre, todo suma, ¿no? Que estuvieran ellos dos, hablar con ellos, que me explicaran un poco cómo funciona el club, la ciudad, el proyecto que quieren hacer, el tema de colegios para los niños, pues ha sido un punto muy importante, ¿no? Preguntan también el tema de la presión, ¿cómo se lleva la presión? Imagino que tú, por los clubes en los que has jugado, presión has tenido siempre, ¿no? En Barça y Veszprém no se juega por jugar, se juega para ganar, ¿eh?
Sí, al final estás en equipos tops que lo que se quiere son resultados, títulos y tienes que estar a punta de pistola, ¿no? Digamos. Y la verdad que sí, siempre hay presión, ¿no? Muchos nervios, pero yo cuando los siento sobre todo siempre son antes de empezar un partido, ¿no? En el calentamiento, antes de entrar a la pista, pero una vez ya suena el silbato y estás ya corriendo, ya esos nervios ya desaparecen porque ya estás bien metido en el partido, ¿no? Pero siempre hay muchos, sobre todo antes de empezar. Sí, muchas veces imagino que más en el sprint una derrota es casi inexplicable, ¿no? Es decir, casi no te está permitido ni perder, imagino, fuera de la Champions. Sí, allí la verdad que no podías ni empatar, ¿no? Y ganar de poco contra según qué equipo no gustaba, ¿no? Al club, pero bueno, ha sido su filosofía así, el equipo dio resultados y cuando consigues tan buenos resultados, ellos quieren más, más y más, ¿no? Entonces no te puedes relajar en ningún momento. Porque allí nos preguntaba en Hungría cómo se vive el balonmano, a nivel mediático, ¿no? Los medios de comunicación y demás es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Allí es como el fútbol en España, ¿no? Allí para la afición, para la gente, los jugadores de balonmano son como unos dioses para ellos. Y allí te sientes muy querido y muy valorado, ¿no? Y allí se vive de una manera que no lo he vivido en ningún otro sitio. Y ya la última que tengo aquí apuntada, ¿qué consejo le darías a todos esos chavales que están empezando ahora, extremos? Venga, vamos a poner extremos, ¿vale? Que son tu posición, que están empezando. ¿Qué consejo les darías? O tu mejor consejo para ellos. Disfrutar. Yo quería jugar a esto por mi hermano y luego y las vivencias, ¿no? Que tienen el día a día con los compañeros. Yo creo que son épocas muy bonitas cuando eres chaval. El poder estar con tus compañeros el día a día, entrenar, luego poder ir a dar una vuelta, el seguir contacto, ¿no? Pasan los años y que sigas teniendo contacto con ellos, yo creo que son momentos muy bonitos y pasarlo bien, disfrutar mucho y trabajo. Si luego quieres llegar, es trabajo, trabajo, dedicación y sobre todo porque nuestro deporte tiene unos valores que muy pocos deportes lo tienen y eso hay que valorarlo. Pues nada, Cristian, que agradecerte que hayas estado con nosotros, que sé que no ha sido fácil porque estos días son complicados para ti con tanto traslado, ¿no? Y así A es. Atenas. Que muchas gracias, que te vaya bien en Grecia y ojalá te podamos tener en España en un par de añitos, ¿vale? Nos gustaría mucho tener pues, a un jugador que sea tan importante para la selección, tenerle en la Liga Sobal, yo creo que sería una gran noticia para todos nosotros. Así que nada, que vaya bien, cuida con el clima, no te nos ahogues, que te he visto con problemas. Cuida con los mosquitos, que allí en Atenas Sí, sí. son carnívoros y que te vaya todo bien, ¿vale, Cristian? Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós.